Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a retomar este estudio que durante un tiempo pues no lo hice muy público, que digamos, y volvemos a los directos y a las reuniones que pues pienso que es tiempo de retomarlas y sobre todo si es que es posible en algún momento pues presenciales. Espero que tengan una buena noche y si es que estás viendo este directo pues o te corresponde que se te envíe una invitación. Es porque el universo así lo quiere. Principio de correspondencia. Así que disfrútalo. Vamos a empezar con el capítulo del victimismo, las 7 páginas del victimismo. Y al final un mensaje del universo. Eso es lo que veremos ahora. Espero que esté escuchándome 5-5. No tengo forma de saberlo realmente. Y sería bueno ver a alguien que estuviera aquí para poder hacerlo. Pero no lo sé. En todo caso, empecemos con esto. Bueno, lógicamente, luego de comenzar este libro, el primer paso, La voz de tu alma, página 71. ¿Qué tal, Jackie Arenas? Vamos a empezar de nuevo con el estudio de este libro. Como les decía, pues es tiempo de volver a abrir estas puertas al público. Por un tiempo, pues no se estaban haciendo sus directos aquí. Les animo igual a hacerlos. La publicación está libre, sin manifestar necesidad de la autorización de la administración que está a mi cargo. Entonces pueden pues compartir el mensaje del universo que gusten. Y también, como en este caso, pues vamos a empezar con la voz de tu alma. En esta vuelta, nuevamente, ahora públicamente. La voz de tu alma, primer paso, el victimismo. Del victimismo al empoderamiento. ¿Qué tal, Jackie Arenas? ¿Quién eres? ¿Eres un dios? No, respondió el Buda. ¿Acaso eres un mago? Insistió de nuevo el hombre. No, respondió de nuevo. ¿Eres un humano? No, respondió nuevamente. Entonces, ¿quién eres? Soy un ser despierto. ¿Pero qué es ser un ser despierto? Es muy probablemente no dejarte llevar por las etiquetas que te ponen los demás, y ni siquiera por las etiquetas que tú mismo te pones, porque muchas de las etiquetas que tú te estás poniendo provienen de tus miedos más profundos, muchas de ellas, y otras de emociones que te llevan a anclarte a eventos de tu pasado. Y básicamente las creencias son eso, son tu pasado. Así que aquí nos da la primera regla, la regla número 1. Es imprescindible para poder cambiar tu realidad que tomes conciencia del juego en el que te estás metiendo, en el que estás metido, dice Lane. Todo en la vida funciona por reglas. Los deportes, la política, los matrimonios, las instituciones, la justicia, etc. La vida es un juego con sus reglas, y como en cualquier otro juego, si conoces y dominas las reglas, tienes garantías de éxito. Entonces, de plano aquí nos dice que tenemos garantía de éxito con estas reglas y con estos principios. Y es así porque los principios se cumplen, los que fallamos a veces somos las personas. Aunque a veces, bueno, eso puede ser tomado como un fallo o a veces simplemente como momentos en los que pensamos que no estamos listos. Pero quizás cuando estamos en ese punto en el que el miedo al fracaso o los miedos nos están deteniendo, es el momento en el que debes dar ese paso. No se puede mover un peón en diagonal, ¿verdad? Si lo haces, perderás la partida por infringir las reglas. Si juegas como es debido, es probable que ganes la partida. Debes aprender la regla número 1. Muchas personas viven a expensas de lo que la vida y las circunstancias les deparan. Todo les sucede a ellos por alguna razón. Todo se tuerce, la vida es una lucha, es una pelea constante. Yo suelo pensar que estar en el papel de víctima, que suele pasar a veces,
eh, es creer que existe una guerra. Y en realidad no podemos creer que nuestra mente sea nuestro enemigo, porque si estamos mencionando y vocalizando eso, pues ya estamos materializándolo hasta cierto punto, al estar haciéndolo constantemente. Por lo tanto, si es que creemos que la vida está en este victimismo, es una lucha constante, pues habrá muertos, habrá heridos, y, y no será nada bueno. Por eso lo que tenemos que buscar es el camino del medio, el camino del equilibrio. Las personas que continuamente están en lucha se encuentran en el primer estadio de conciencia, el victimismo. Muchos hablan del camino del héroe al referirse a ese camino, pero yo le digo el camino del medio, el camino del equilibrio, así como lo dice la metafísica tradicional, puesto que en algunas historias y para algunas personas tú no eres el héroe, eres el villano. Pero sin embargo, tú simplemente eres auténtico, tú, vulnerable, único. La regla número 1 del juego es la siguiente. Tú eres el responsable de todo lo que te sucede. ¿Pero qué significa responsabilidad? Responder con el habla, responder con habilidad. Entonces debemos utilizar adecuadamente las palabras. Eso es lo que nos indica aquí. Y tiene mucho sentido porque las palabras salen impregnadas de una vibración, de una emoción. Y el corazón tiene más fuerza en ese campo magnético que la mente. La mente, el campo es más débil, de hecho está en caos porque son 60.000 pensamientos diarios. Una vez asumes esto, estás alejándote del rol de víctima. A la víctima todo le sucede y nunca es ella la responsable. Cuando sobrepasas el papel de víctima, entras en una nueva dimensión, te sientes empoderado y coges las riendas de tu vida para guiarla hacia donde tú decidas. Reconocerás el papel de una víctima porque siempre juega uno de los siguientes roles y cada uno de ellos obedece a un tipo de expresiones y de creencias. La víctima se justifica con frases como en realidad tampoco quería eso, de todas formas tampoco iba a funcionar, y lo peor de todas, no me lo merezco, etc. Tenemos justamente una parábola que lo ejemplifica perfectamente. Esta parábola es la parábola de la zorra y las uvas. Se dice que pasó una zorra por una cerca y del otro lado de la cerca había un viñedo en el cual había unas uvas que estaban totalmente maduras pero que todavía no caían del árbol. Por lo tanto, al estar hambrienta la zorra, intentó por 3 ocasiones saltar y saltar y saltar para las uvas conseguir, pero al no lograrlo y al rendirse, eh, se cayó en su tercer salto de una manera un poco estrepitosa y no lo volvió a intentar. Regresó a ver a las uvas y dijo, bueno, la frase que está aquí exactamente. De todas formas, están verdes, tampoco iba a funcionar eso. Y la peor de todas, no me las merezco. No lo dijo de esa manera, pero al decir que estaban verdes, es el autoengaño uno de los enemigos de la justificación. Se miente y dice, no sé cómo pasó, no entiendo cómo ha podido llegar a esta situación. Muchas de las situaciones en las que estás ahora es porque has tomado decisiones únicamente con tu corazón. A veces se confunde esto y muchas personas piensan que no hay que honrar las emociones, que no hay que tomar las decisiones inclusive hasta de negocios con el corazón. Pero en verdad debes tomarlas con mente y corazón. Recuerda que entre los dos se forma el campo electromagnético que te permite la manifestación. Culpabiliza a los demás diciendo, la culpa es de tal persona, la circunstancia o sí mismos. Bueno, esta parte de aquí tampoco es cierta porque el otro solamente es un espejo y si lo tomamos de cierta manera, en la mente de cada persona, el otro solo es un pensamiento o si es que te genera un anclaje, pues hasta un sentimiento. Y depende de ti cuál es realmente ese poder que le estás poniendo en tu historia, porque tú eres el que está creando la historia.
Lo primero que debes hacer para salir del victimismo es entender que tú tienes el lápiz de tu historia. Se rinde. Dice que te dije que nunca funcionaría. Es demasiado complicado. Me rindo. No puedo. ¿Qué es lo que dijo la zorra cuando estaba yéndose? Pensando que no tenía la habilidad. Sin entender que la vida es eso. La vida es un entrenamiento. Un entrenamiento en el que tenemos que ir a por las puertas de bronce. Luego iremos a por las puertas de plata. Y luego iremos a por las puertas de oro. Ejemplificándolo como está en las Olimpiadas. Empieza en pequeño, pero sueña en grande. Da los pasos pequeños como el aleteo pequeño de una mariposa, entendiendo que eso se puede ver desde cualquier aspecto, desde la física newtoniana, en la física de aquí en la 3D, como una nimiedad. Pero en la física cuántica, a nivel cuántico, el aleteo de una mariposa, a lo largo de todos los efectos causales, causa-efecto, 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 al otro lado del mundo puede estar generando con la cadena de eventos un tifón, un terremoto. Es así que no hay acción pequeña. Más pequeña es la acción que no la realizas, que solo la visualizas. ¿Conoces a alguien que actúa así? ¿Está ese alguien en tu entorno? ¿Es probablemente alguien de tu familia? La víctima es ella contra el mundo, una batalla sin fin contra sus circunstancias. El universo entero conspira contra ella, todo lo malo le ocurre. Juega el papel de pobrecito de mí, le encanta sentir lástima por sí misma y restregarse por el barro de su propia porquería. Mientras tengamos fuerzas divididas, ningún reino puede reinar. No puedes hacer magia, que es como de otra manera en otro momento alguien lo dice. No puedes hacer magia si tienes fuerzas divididas. Tienes que tener las fuerzas consolidadas y eso te permite hacer los milagros de los que nos hablaba Jesús. Cuando te encuentro, una persona estás en el estado de víctima. Todo el mundo es verdugo en tu vida. La vida es como una tranquila desesperación. Y ojo que aquí pues nos muestra unas palabras Laín muy interesantes que las he leído varias veces, pero yo leí A la luz de tu sombra de Deepak Chopra y no recuerdo los otros autores, me parece que es Marilyn Williamson y no recuerdo, bueno, no me acuerdo el otro nombre del actor, pero estas tres autoras vivieron este proceso del que nos habla aquí. Nos habla de una tranquila desesperación. Está la luz y está la sombra. Aquí Laín nos está poniendo un mensaje un poco críptico. Cuando tú hablas de una tranquila desesperación, estás hablando por un lado de la paz y por el otro lado como que de la guerra. O sea, tienes que estar manteniendo ese equilibrio que ya veremos más adelante cuando veamos el principio de polaridad, que ese es el verdadero sentido de ese principio. ¿Qué tal Silona en Flores? En mis seminarios, dice Laín, dibujo un árbol donde el tronco simboliza el papel de víctima y de ese tronco salen 5 ramas principales, que son la justificación, la mentira, a uno mismo, la culpa, la queja y la rendición. Luego dibujo un hacha y les explico que ellos mismos son los que sostienen esa hacha en sus manos y ellos tienen que tomar la decisión. Cuando tomas el control, coges el hacha y cortas de raíz con tu papel de víctima. Entonces sientes una sensación de empoderamiento al saber que a partir de ahora todo en tu vida depende de ti. Ese es el verdadero sentido de la palabra resurrección, más allá de los dogmas que nos pudieron inculcar en religión. El verdadero sentido de la palabra resurrección es destruir ese pasado, es derrotarlo, es sanarlo, para conectar con las ondas correctas que vengan a nuestra vida de un futuro mejor. Para eso debemos primero sanar ese pasado. Los que se consideran a sí mismos víctimas de sus circunstancias siempre permanecerán como tales, a menos que desarrollen una mayor visión para sus vidas. Esto nos dice Stedman Graham, y lo que significa es que no importa quién fuiste, no importa quién eres, tampoco importa. Si bien es cierto que Dios nos dijeron que se dice yo soy, no es tan importante el momento presente, es más importante la visión. En alguna traducción y en algún documental que yo vi, le indicaba que la traducción más adecuada en hebreo
de yo soy era entre yo soy y yo seré. Entonces, por lo tanto, es esta frase que aquí nos indica, o sea, desarrolla una mayor visión para sus vidas. Es muy importante que vivas este aquí y este ahora, siendo ese yo soy, pero también es muy importante quién vas a ser. Y esa es tu visión. ¿Quién vas a ser? Durante el estudio de esta filosofía, como en cualquier oficio que empiezas a desempeñar, es posible que cometas algunos errores, y es fácil que después de cometer algunos errores se apodere de ti alguno de estos personajes. Pero es tu responsabilidad alejarte del papel de víctima y aprender de tus errores. Hemos recibido una programación que quisiera pensar no intencionada en las escuelas y en los colegios al respecto de que si tienes fallas, pues con rojo y nos resaltaban y que el cero nos hacían odiar los ceros, pero no nos enseñaban el sentido. Y en la religión también, o sea, nos dijeron, no, ¿sabes qué? Es que si haces esto, estos pensamientos impuros, si estás haciendo esta situación, eres pecador, eres condenado al infierno y todo. Y en realidad lo que no te dijeron es que la palabra arrepentimiento de alguna manera, más que solamente ser ese arrepentimiento, es como una especie de, el significado más etimológico es como renacer, es como rehacer, es como no culpabilizarte y volver a hacer, volver a empezar. Y es justo lo que nos dice aquí, aprende de tus errores. En alguno de los fracasos se convertirá en un éxito. Inclusive puede ser que tú seas tan duro contigo mismo que pienses que eso es un fracaso y quizás para otro eso ya es un éxito. Una vez asumes la responsabilidad de lo que te ocurre y aceptas que todas las decisiones que tú tomaste te llevaron exactamente a donde estás ahora. Decisiones en cuanto a qué grupo de amigos permanecer, qué estudiar o no hacerlo, qué hablar, qué pensar, qué sentir y a dónde ir. Todas esas cosas que creemos desde nuestro rol de víctima que nos suceden por casualidad. Y, y bueno, en realidad sí nos suceden hasta cierto punto por casualidad. Solo que nosotros estamos causando esas casualidades, que de alguna manera es en parte la manera en cómo se expresan ese sentimiento de Dios por nosotros. Y sí, o sea, sí lo dijo Jesús. Dijo que los pájaros tienen la comida que Dios les lanza. Y por ahí alguien dijo que no se los pone en su pico. Pero ellos están alertas a saber en dónde está la comida. Así que debemos ver esas señales y, y saber interpretarlas y seguir para trascender y seguir creciendo y expandiéndonos. Cuando asumes que tú eres el creador de tu vida, entonces te colocas en el asiento del conductor. Tú diriges, tú mandas. Es una gran responsabilidad y a veces da miedo. ¿Pero acaso no es lo que siempre hubieses querido? Pues en realidad es tu derecho. Desde el nacimiento, independientemente de donde hayas nacido, en qué época y en qué familia, siempre y en todo momento, tienes la facultad de elegir. Tu trabajo es eliminar todas las resistencias que te impiden ser y tener aquello que te pertenece por derecho. Y aquí también hay algunas palabras que si no son un poquito explicadas también pueden llegar a confundir un poco. Entonces dice que te impiden ser. Es decir, no es que nosotros tenemos que ser nuestra mejor versión, como se nos cuenta mucho en crecimiento personal. No es así. No es que tenemos que ser nuestra mejor versión. Lo que sucede es que tenemos que ser como indicaba Miguel Ángel, que tenía un mármol y él le fue cincelando y alguien le preguntó, interesante tu obra. Pero en realidad lo que él respondió es, yo solamente quité el polvo. Yo solamente quité el polvo. La esencia de esa obra estaba ahí. Ya estaba ahí. Estaba en esa visión. Entonces, en esa visión, si nosotros estamos realmente conectándonos con el ser que Dios creó, pues definitivamente estamos conectando con nuestra autenticidad. Para muchos, el ser vulnerable es una situación como de vergüenza, como de que te van a hacer daño, pero al ser vulnerable, también eres humilde y eres auténtico y responsable. Estás poniéndote en el centro de tu situación
Y al hacerlo, al conocerte mejor a ti mismo, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas, pues definitivamente estás empezando a reinar sobre tu universo. Y dice tener aquello que te pertenece por derecho. El momento en que tú eres auténtico, definitivamente tu vibración está más a tope, sin tener que hacer muchas de las técnicas que inclusive te enseñan. Es probable que alguna meditación no pegue contigo, o es probable que alguna vipassana con respiración pues pegue mejor, o quizás otra simplemente estar 5 minutos en silencio, o quizás N meditaciones y alguna pues con esa conectes tú. Entonces, eso sucede porque tienes tu autenticidad y el momento en que estás siendo totalmente auténtico, aquello que te pertenece, por eso es que en metafísica decimos que cuando se dijo no robarás, no se refería a una prohibición, significaba solamente a emanar la ley. Y en la ley lo que se estaba emanando, simplemente indicando la ley natural, es que tú eres como un sol. Entonces, si estás vibrando en esta vibración, pues habrá Tierra, Marte, Mercurio y todos los planetas que te correspondan por derecho de conciencia, por decirlo así. Todo aquello que esté en tu misma vibración se acercará. Pero lógicamente tú también tienes que caminar hacia ello, porque al hacerlo estás aumentando la vibración. Todos los condicionamientos, creencias y convicciones, los estereotipos creados y las presuposiciones. Entonces eso también nos dice que tenemos que retirar. Entonces, estos condicionamientos han sido creados porque nosotros nos hemos creído que nos pueden venir a enojar, nos pueden venir a impactar, hacer tener miedo. En realidad nadie puede. Hay un dicho que es africano que dice que el enemigo de afuera no te puede tocar si tú ya venciste a tu enemigo aquí adentro. Y es así. Si tú aquí, en tu corazón, no tienes absolutamente miedo a nada, cero duda, cero vergüenza y cero culpa, el de afuera puede tratar de hacer lo que sea. Que en verdad, pues de ahí se derivan los mitos y las situaciones de los héroes, de que son a prueba de balas y todo eso. No son exactamente ciencia ficción. En realidad, si tú estás vibrando alto, definitivamente, pues ellos no tienen la capacidad en su ser de visualizarte. Eres como cuando Viracocha, que decían los antiguos, estaba viniendo, como los conquistadores viniendo a América. Los indios no tenían en sus ares información. Ellos veían un barco invisible. Y a menos que el chamán fuera y les abriera el tercer ojo, pues no podían ver ese barco invisible. No lo podían ver. Entonces esos son los condicionamientos, las creencias y convicciones que nos han impuesto desde muy pequeños. Y por eso el esfuerzo que tenemos que hacer es sobrecambiar esa programación. Ahí es donde debe recaer nuestro esfuerzo. Tenemos que ser muy conscientes de nuestra energía, de cuidar nuestra energía, porque todo comienza en la mente, en el psiquismo, si bien es cierto, pero también es mental y luego es energético, y luego viene la materia. Puedes tener excusas o resultados. La palabra más importante aquí es la letra O, porque es excluyente, una cosa o la otra. O tienes excusas o tienes resultados, pero no las dos. ¿Con qué te comprometes tú hoy? Pues evidentemente con resultados. Una vez que te das cuenta que la vida es finita y que en realidad tienes que vivir el aquí y el ahora, así como lo hacen los alcohólicos. Vive este hoy, solo por hoy. Haz un día mejor, solo por hoy. Haz esa acción que tienes que hacer para que en el futuro seas aquel que quieres ser. Aquello en que te concentras se expande. En tu vida verás crecer aquella condición en lo exterior que antes hayas manifestado en tu interior. Espérenme un segundito. 20:10, perfecto. O lo que es lo mismo, tus pensamientos y emociones dominantes terminan manifestándose en lo exterior. Cuando una víctima se queja, culpa, miente, se rinde o se justifica en que se está centrando, en lo bueno o en lo malo, ¿qué condición verás expandir en tu vida? Por lo tanto, si estás en el papel de víctima y te quejas continuamente, culpabilizas siempre a otro de todo lo que te sucede, te justificas o te mientes a ti mismo, entonces están plantando esa negatividad en tu subconsciente, y verás que los días se suceden, siempre ocurre algo malo y todo va de mal en peor.
Tú dirás que es culpa del otro por no aceptar que tú creaste eso y que tu actitud define lo que atraes. Pero si plantas en tu subconsciente pensamientos positivos, te enfocas en tus metas y siempre tratas de ver el bien en cada situación, lo que ocurrirá es que la vida te dará más motivos para sentirte bien y seguir pensando en positivo. Aquí hay que analizar esto. Nosotros primero tenemos el pensamiento, ¿cierto? Tenemos el pensamiento y el pensamiento pues está una fuerza la más pequeñita, pero son como 60.000 pensamientos. Entonces, de esos pues un 80-90% están imbuidos en el entorno en el cual tú estés. Entonces, primerito es ese pensamiento que tú tienes que dejarlo pasar, tú verás si le ordenas, tú verás qué haces con eso. Entonces, para hacer eso, pues tienes que pasar a la palabra. Ahí viene si tú planificas, si escribes en papelitos, si escribes en planificadores, si escribes en agendas, eh, quizás en un Excel, en una hoja de cálculo. Tú verás cómo lo haces, pero ahí viene que ya el siguiente paso pues está la palabra. Con la palabra ordenas los pensamientos y das claridad. Entonces ya tenemos esos dos. Ahora viene la emoción. Este es el momento de saber qué estás sintiendo, qué emoción, reconocerla en tu cuerpo. Ver qué pasa cuando te asustas, qué pasa cuando tienes ira, qué pasa cuando te emocionas con una alta autoestima, cuando estás empoderado. ¿En dónde lo sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo estás sintiendo eso? ¿Qué pasa cuando conectas con tu alma? ¿Dónde está eso? Una vez que están estos tres, ahí podemos ver que ya nos está señalando el dedito y estos tres están apuntando al corazón. Entonces, ¿qué significa eso? Que recién ahí puedo ir a enfocarme por aquello que quiero hacer expandir. Tengo que juntar los dos y ahí tomar las decisiones correspondientes y las acciones orientadas y direccionadas. Pues en este segundo paso de la palabra es donde yo estoy direccionando. Si no direccionas, prácticamente Dios te está escuchando todo el tiempo, o el universo. Si tú no le dices exactamente lo que quieres y a dónde quieres ir, con la palabra y en el cómo te sientes conmueve a ese universo. No necesitas el cómo lo vas a hacer, eso vendrá del universo, pero el cómo lo sientes, el crear ese sentimiento cumplido, eso lo desarrolla uno. Aquello a lo que te resistes persiste. Bueno, la frase completa que dijo Carl Jung es: aquello a lo que resistes persiste y aquello que abrazas se desvanece. Entonces, vamos a aplicarle eso a lo que nos dice aquí Lane. La Madre Teresa de Calcuta conocía muy bien este principio y siempre decía: no me invites a mítines antiguerra, invítame a mítines a favor de la paz. Si le aplicamos a si yo me resisto, así diga antiguerra, está la palabra guerra ahí, entonces resisto y eso persiste. Pero si en lugar de hacer eso, yo cojo esa palabra antiguerra y la abrazo, pues la desvanezco, transformándola en esto, en que sea a favor de la paz, la transmuto. Cuando te resistes a algo, le estás dando más energía a eso, y por los principios que conocerás a continuación, harás que esa condición parezca más y más en tu vida y cada vez con más fuerza. Hay palabras críticas que dijo Jesús y que muy pocos entendieron. Inclusive pensaron que se refería a que nos dejemos pegar, y por eso muchas personas pues piensan que tienen que ponerle otra mejilla y está bien que te humillen y te hagan todo eso. Y inclusive a eso le dan una situación bastante sagrada. Y lo que dijo Jesús en realidad es: no resistáis al mal. Si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Entonces, si le damos la interpretación a esto con los principios, lo que significa es exactamente que utilicemos esa fuerza de la situación, que utilicemos esa energía, no luchando contra eso, sino utilizándolo a nuestro favor, dándole el significado más empoderador en nuestro universo, en nuestro reino en el que estamos creando. Si te enfocas en lo que no te gusta, en realidad estás atrayendo exactamente eso en tu vida. Cuando te manifiestas en contra de la guerra, le estás dando más energía a la guerra. Cuando, en cambio, asistes a una manifestación a favor de la paz, es exactamente donde se dirige tu enfoque, y la energía se dirige hacia donde tienes tu enfoque.
¿En qué te concentras y a qué te resistes en la vida actual? ¿Cómo utilizaríamos esto en la práctica? Digamos que tienes miedo de hablar en público. Pues exactamente esa acción es la que tienes que hacer. El momento en que estás hablando ya en público, pues estás enfrentándote a ese miedo y estás creciendo, estás rompiendo esa tierra dura para lograr ese tallo y empezar a que salga tu plantita de tu nuevo ser, de ese que eres en realidad. Pero eso solo sucederá si realmente vas a través de ese miedo. Y eso se hace abrazando esa energía del enemigo, aprovechándola, esa de ese aparente enemigo. En realidad no es más que un maestro verdugo, dice otra maestra. Y es verdad, los maestros verdugos nos dejan lecciones. En la vida es el único juego en el que no pierdes, ganas o aprendes. Y si no aprendes, pues te ponen la lección de nuevo. Así que hay que estar alertas y aprender. ¿En qué te concentras y a qué resistes en tu vida actual? La mejor manera de que un prisionero no escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Dostoyevsky. Bueno, esto que dice Dostoyevsky ya nos lo han hecho. Pero con esto no quiero caer ni hacer parecer que estoy en principio de víctima. Simplemente son los paradigmas del mundo. Entonces por eso Jesús dijo que de eso del mundo pues nos alejemos. Y nos concentremos en seguirle, en hacer lo que Él ya hizo. Y podemos hacer más cosas que las que Él hizo realmente. Él mismo lo dijo. Y los paradigmas del mundo, pues de los que hablo aquí, con los que se ha formado la prisión, pues son todos aquellos que en estos últimos años, 8 meses, se han empezado a caer frente a algo invisible, enemigo invisible que no le pueden ver. Y eso sucede porque son experiencias que no suceden por azar, suceden para que la humanidad despierte. No seas un hablador, sea un hacedor. Si quieres alejarte de estos personajes anteriormente mencionados, vas a tener que aprender esta palabra de memoria: integridad. Significa que si dices y decides algo, tienes que hacerlo, pase lo que pase, hazlo. Yo diría integridad y coherencia, porque en realidad tienes que ser coherente o congruente. Si tú le pides a alguien que haga algo, digamos por ejemplo, la típica, le piden los padres a un adolescente que deje de fumar o que no esté con malas compañías, pero el padre está haciendo eso, ¿cómo le puede pedir eso? No está teniendo ni integridad ni coherencia. Si sigues haciendo lo mismo, seguirás teniendo lo mismo. Rompe tus esquemas mentales y de comportamiento. Si realmente quieres un cambio, necesitas un compromiso. Compromiso significa dedicarse sin reservas. Las excusas, las mentiras, las justificaciones no tienen que tomar parte de ti. Si no te comprometes al 100%, no lograrás nada. La vida está llena de gente con buenas intenciones, pero compromiso cero, que no logra sino frustrarte a ellos mismos y a las personas que les rodean. Sal del papel de la víctima. Responsabilízate de tu vida y elige lo que quieres. Deja de ser un corcho flotando en medio del océano sin rumbo. Esto del corcho flotando en medio del océano sin rumbo me recuerda a eso que suelen decir. No mires el vaso medio vacío ni mire el vaso medio lleno. Pero en realidad no es el punto. No es que tengamos que tomar partido entre blanco y negro. No. Todo es perfecto. Y en realidad lo que estamos haciendo al tomar partido es cayendo en el juego de la dualidad y no utilizándola a nuestro favor. Porque cuando tú tienes un vaso, pues tienes un vaso que está lleno de dos sustancias. La una es el agua, por decirlo, y la otra sería el oxígeno o el aire, si es que quieres. Entonces está lleno de dos sustancias, no está ni medio lleno ni medio vacío. Así que todo es perfecto. Pero en esa perfección tenemos que seguir hacia la esencia. Sal del papel de víctima, responsabilízate. Escápate de esa prisión que construiste a tu alrededor y te mantiene atrapado. Ahora ya sabes que tienes velas y timón para poder navegar hacia donde tú más deseas. Justamente aquí nos dice que la prisión la construimos nosotros mismos. Y es porque el miedo más grave es el miedo al miedo mismo. O lo que es lo mismo, el miedo a brillar. El miedo a ser tú. Tienes miedo de con eso, de opacar a otras personas. Nos han vendido el cuentito de que supuestamente competimos con otros y que hay competencia y todo eso.
Pero eso no es cierto. Porque cuando Dios te hizo, rompió el molde. Eres auténtico. Eres único. Y sin embargo, la paradoja de todo esto es que todos somos uno. Y no es un cuento. Algunos de esto lo ven como que fuera pseudociencia o pseudo espiritualidad. Pero no es así. En realidad no están entendiendo. A veces también me pongo a pensar que más bien el que nos vendieron como un cuentito es el libre albedrío. Porque de alguna manera, si yo me estoy alineando en la máxima vibración, esa máxima vibración es la voluntad de Dios. En el hombre está el poner el deseo y en Dios está poner la voluntad. Entonces, si me estoy alineando a eso, pues entonces ya no estoy decidiendo, estoy siguiendo mi corazón, mi intuición. Y al hacerlo, pues escapo de ese libre albedrío. Porque la decisión es pensada, pero también es sentida. No solamente ir como un corcho. Es ponerle dirección y sentido. Entonces la dirección le pone el pensamiento y la palabra. Y el sentido, pues le pone el que conmuevas al universo. Y el universo con su voluntad te llevará a tu tierra prometida. Independientemente de lo que nos traiga la vida, cada uno de nosotros es responsable de la forma en que responde. El hombre no es hijo de las circunstancias son hijas del hombre, Benjamín Disraeli. Si eres lo suficientemente valiente y te empoderas para decir un adiós a todo lo que no te gusta en tu vida, la vida te gratificará con un nuevo hola a todo aquello que siempre soñaste. Tenemos que estar dispuestos a soltar y confiar. Y a veces ese es uno de los inconvenientes, porque no queremos soltar. Queremos, como dice el dicho, cama, dama y chocolate. O sea, queremos todo. Y no es así. Tenemos que tener aquello que es de nuestro grado de conciencia. Y tener aquello que es de nuestro grado de conciencia ni siquiera es el libre albedrío en realidad. Es simplemente ser auténtico. Por último, después de pasar del papel de víctima a empoderarte, deberás tomar conciencia de algo más. Hay una fuerza superior que lo controla todo. Algunos le llaman Dios, universo, divinidad, inteligencia infinita, cosmos, no importa, pero para crear milagros en tu vida será con su ayuda. Toma conciencia y trabaja junto a Él. Haréis cosas increíbles. En la Biblia se menciona varias veces, y en el resto de las religiones y textos sagrados antiguos, uno con Dios es la mayoría. Lo que significa que si actuamos conscientemente de esa fuerza de naturaleza superior y pedimos correctamente, tenemos todas las de ganar, puesto que somos mayoría. En varias partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús les dice, estad alertas. Muchos lo tomaron como que era el fin de los tiempos y un montón de situaciones. Pero a lo que en realidad se refería es a esto, a estar alerta a las señales, a estar alerta a que no nos estemos poniendo excusas, sino que actuemos, que veamos la señal y sepamos qué hacer. Y que a pesar de que esa señal nos inspire un profundo miedo, pues vayamos avanzando a romper ese duro miedo, esa dura tierra para poder sacar ese tronco y poder llegar en algún momento a tener los frutos que merecemos. No seas mediocre. La palabra mediocre quiere decir medio creer, sobre todo en uno mismo. No creer en este poder oculto que todos tenemos es no creer en nosotros mismos. No creer en nosotros mismos y en ese poder es dejarse llevar por las circunstancias. Es ser un corcho en medio de la tormenta flotando de un lado a otro. Es vivir la vida de otro. O somos las víctimas de nuestra realidad o somos los creadores. En psicología se suele decir que cuando estás en el papel de víctima también tienes lo que se llama las ganancias secundarias. Así que mucho de lo que deberías preguntarte para cambiar esa programación del papel de víctima si estás pasando por él, es qué es lo que estás ganando con eso. Si lo que estás ganando, el precio es muy cómodo o muy barato, pues consigue los medios y paga el precio para ser responsable e ir a por tus sueños. Es importante que lo hagas. Como aprenderás en este libro, no solo como hasta ahora en lo espiritual, sino que también en el ámbito científico apoya esto. Ya no tenemos excusa para no decidir.
Lo que nos sucede es gracias a nosotros o por nuestra culpa. Se acabó buscar culpables externos para justificarnos. Somos nosotros y nadie más que nosotros los que creamos nuestra realidad. Si entiendes esto, para mí habrá tenido sentido este libro, porque te habrás dado cuenta de que para que, bien o para mal, tú creas tu realidad. Y es así. En realidad, en mi modo de ver, valga la redundancia de la palabra que nos han explicado bastante mal, existe una realidad consonante y asimismo hay una verdad consonante. Ojo que no digo absoluta, sería una realidad resonante y una verdad resonante. Y esa está formada de todas las realidades particulares y de todas las realidades parciales, por decirlo así. Entonces, cuando tú tomas el control de tu barco, tú sabes hacia dónde vas. Y ese es uno de los motivos por el que no debes decirle a nadie sobre lo que tú estás haciendo. Tus deseos solo debes de expresárselo al Padre en el secreto, porque Él es el que va a poner esa voluntad que a ti te falta. La voluntad de Él es la vibración más alta de tu ser. Entonces, cuando te unes con eso, pues los dos se harán uno y harás milagros. Yo soy el único responsable de mi vida. Bueno, aquí nos pone Laín un ejercicio que lo hagamos en los próximos 7 días, que cada vez que te quejas o culpas, que hagas esto. Pero no le veo. Este es mucho más efectivo. Cada vez que te sorprendas haciendo alguna de estas cosas, estarte quejando, culpando y todas las que están ahí puesto mintiendo, y te rindes en estos 7 días, consíguete una liguita y haz esto. Tienes que empezar a manejar el dolor a tu favor, porque el dolor te permite saber qué es lo que tienes que cambiar. Es preferible un dolor a corto plazo en estos momentos a que luego el dolor sea a largo plazo. Si sufres ahora ese dolor a corto plazo y lo utilizas a tu favor, podrás tener un placer y comodidad a largo plazo. Nos veremos el próximo sábado a las 7:30 de la noche con el segundo paso, el empoderamiento. Ha sido un gusto estar con ustedes y bueno, para terminar un poco diferente, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Llovizna, 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 colibrí, colibrí, colibrí. Ojos de amor, ojos de amor, ojos de amor. Palmera, botella, palmera, botella, palmera, botella. Armada de protección, armada de protección, armada de protección. Salud perfecta, salud perfecta, salud perfecta. 24/7, 24/7, 24/7. Que Dios nos guarde toda la semana. Y Dios siempre quiere. Querramos nosotros tener días espectaculares en esta semana. Nos estaremos viendo el próximo sábado. Este ha sido Carlos. Cuídense.